Buenas, nosotros somos el grupo Carbohidratos y le hablaremos sobre ellos. Nuestros integrantes son Alison Mejía, Marcela Villalobos, Shailene Calix, Laura Espinal y yo, Jeremy Ramírez. Para empezar a hablar de los carbohidratos, hay que hablarle de los más importantes, de cómo surgieron, de la historia. Los carbohidratos han sido componentes centrales en la alimentación humana desde tiempos muy antiguos. Civilizaciones agrícolas tempranas desarrollan el cultivo de cereales como trigo, arroz y maíz, y tubérculos ricos en almidón, lo cual permitió establecer dietas basadas en fuentes vegetales de energía y facilitó la formación de sociedades sedentarias y complejas. Durante esos primeros periodos, el consumo de carbohidratos estaba ligado directamente a la producción de alimentos, al almacenamiento de energía vegetal y al desarrollo de herramientas de procesamiento como morteros para raíces o granos. En el siglo XIX comenzaron a surgir los estudios químicos sistemáticos de lo que hoy llamamos carbohidratos. En ese periodo, químicos como Anselme Payen y Anne Baptiste dieron pasos importantes en la caracterización de los azúcares o almidones. Al mismo tiempo, el químico alemán Carl Schmitt acuñó el término carbohidrato en 1844 para referirse a un compuesto que se pensaba tenía una fórmula empírica aproximadamente de CnH2ON, reflejando la idea de hidratos de carbono. Este nombre perduró, aunque posteriormente se comprendió que la estructura de muchos carbohidratos es más compleja que esa fórmula simple. En el siglo XX representó un gran avance en la química, bioquímica y metabolismo de los carbohidratos. Por ejemplo, los trabajos de Emil Fischer ganaron el Premio Nobel de Química en 1902. Sobre la estereoquímica de los azúcares, establecieron las bases de la representación estructural de monosacáridos y disacáridos. Además, el hallazgo de rutas metabólicas clave como la conversión de glucosa, el almacenamiento en forma de glucógeno y su posterior movilización fue clarificado por científicos como Carl Ferdinand Cori y Gerty Cori, quienes en 1947 recibieron el premio Nobel por demostrar cómo el glucógeno es degradado y sintetizado dentro del cuerpo. La disciplina adquirió además metodologías modernas como cromatografía, cristalografía, espectroscopía y resonancia magnética nuclear. Permitieron determinar estructuras de carbohidratos cada vez más complejas. La evolución de la nomenclatura y clasificación de carbohidratos también es relevante, originalmente agrupados como azúcares y almidones. Los carbohidratos fueron luego clasificados en monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos, una división que hoy es muy utilizada. De igual forma, se reconoció que la fórmula CN representando un número, H2N, perdón, representando un número, era una simplificación histórica, ya que muchos carbohidratos contienen grupos funcionales diversos, como anillos y enlaces glucosídicos que exceden esa fórmula simple. Durante la era de la revolución industrial, la producción de azúcar refinada a partir de caña o remolacha se expandió globalmente, modificando dietas, economías y tecnologías alimentarias. Este cambio generó un escenario donde los carbohidratos simples se volvieron abundantes, lo cual abrió nuevas preguntas sobre su papel en la salud humana y metabólicamente en paralelo. En la segunda mitad del siglo XX y en el siglo XXI, la ciencia de los carbohidratos o glicociencia se ha vuelto interdisciplinaria, va desde la síntesis de glicanos para vacunas hasta la bioinformática de glicoproteínas y glicolípidos en células. Tales avances muestran que los carbohidratos ya no se consideran solo macronutrientes, sino también moléculas con funciones en señalización, reconocimiento celular e interacción con patógenos.
A lo largo de la historia, los carbohidratos han pasado de ser considerados la base energética de las civilizaciones agrícolas a ser el foco de la glicociencia moderna. Esto, esta disciplina del siglo XXI ha redefinido su rol al descubrir que los azúcares complejos o glicanos no son solo combustibles, sino cruciales moléculas de información ubicadas en la superficie celular. Hoy, los carbohidratos son esenciales en la señalización celular, el reconocimiento patógeno huésped y la modulación del sistema inmunológico, convirtiéndolos en blancos fundamentales para el desarrollo de vacunas glicoconjugadas y y la comprensión de enfermedades crónicas, trascendiendo su fusión como macronutrientes. Sabiendo todo esto, ahora los pasaré con mi compañera. Todos. El día de hoy les voy a hablar y a desglosar un poco sobre un tema bastante fundamental, el cual es la clasificación de los carbohidratos. Y bien, para empezar, ¿qué son los carbohidratos? Estructuralmente son compuestos que contienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Nuestra clasificación se basa en la estructura, específicamente en el número de unidades de azúcar, los cuales reciben el nombre de monómeros, que estos contienen. Esto nos da dos grandes clases que seguramente han escuchado. Están los carbohidratos simples, que son los azúcares más sencillos, y luego están los carbohidratos complejos, que estos ya son cadenas de varias unidades de azúcar unidas entre sí. Ahora, profundicemos en las categorías que se distinguen por el número de unidades de azúcar. En primer lugar están los monosacáridos, que mono significa uno, y bien, estos son la base, es decir, son las unidades más simples de los hidratos de carbono y son tan pequeños que no pueden hidrolizarse en compuestos aún más pequeños. Piensen en ellos como los ladrillos individuales que se necesitan para hacer una casa. Los ejemplos más comunes son la glucosa, que es nuestra principal fuente de energía celular, la fructosa, que la encontramos presente en las frutas y en la miel, y la galactosa, que es un componente esencial de la lactosa. Luego están los disacáridos, que di significa dos, y tal y como su nombre lo indica, se forman por la unión de dos monosacáridos mediante un enlace glucosídico. Los tres más importantes que debemos recordar son la sacarosa, que es la glucosa unida a la fructosa, la que conocemos como azúcar de mesa comúnmente. Luego está la lactosa, que es la glucosa unida a la galactosa, presente en todos los productos lácteos. Y por último, la maltosa, que son dos unidades de glucosa juntas que se genera cuando digerimos el almidón. Luego están los oligosacáridos, que oligo significa pocos y bueno, aquí la cadena se hace un poco más larga, conteniendo entre 3 y 10 unidades de monosacáridos. Muchos de ellos actúan como prebióticos y los encontramos en legumbres y vegetales. Un par de ejemplos son la rafinosa y la estequiosa, que, tal y como había mencionado antes, se encuentran presentes en los vegetales y en las legumbres. Y por último están los polisacáridos, que poli significa muchos. Y bueno, estos son los carbohidratos más complejos. Estos están formados por cadenas muy largas de monosacáridos, lo que permite una digestión lenta y una liberación gradual de la glucosa. Los tres grandes protagonistas de este grupo son el almidón, que es la principal forma de almacenamiento de glucosa que usan las plantas, el glucógeno, que es el polisacárido de reserva que tenemos nosotros los humanos y los animales. Y este, bueno, se reserva especialmente en el hígado y en los músculos. Y por último está la celulosa, que es una fibra dietética insoluble que tiene una función estructural en los vegetales. Bien, ahora está la clasificación de los monosacáridos. Para ser precisos, clasificamos a los monosacáridos según tres criterios clave.
y esto es lo que nos da sus nombres científicos. El criterio número uno es el grupo funcional. El primer criterio es si el azúcar contiene un grupo cetona o uno aldehído. Si tiene un grupo aldehído, el azúcar es una aldosa. Si tiene un grupo cetona, el azúcar es una cetosa. El criterio número dos es el número de carbonos. El segundo criterio es el tamaño de la cadena de carbono. Simplemente contamos los átomos y le damos el prefijo correcto. Por ejemplo, si es de 3 carbonos, es una triosa. Si es un azúcar de 4 carbonos, es una tetrosa. De 5 carbonos, pentosa y así sucesivamente. El criterio 3 es la estereoquímica. El tercer criterio se refiere a la configuración estereoquímica, es decir, a la orientación espacial del átomo de carbono asimétrico. Esto define si el azúcar es un isómero D o L, siendo la forma D la predominante en la naturaleza. Y bien, aquí podemos observar un cuadro en el que se ve mejor más explicado los criterios uno y 2. El criterio uno decía según el grupo funcional que el azúcar tenía. Si era un aldehído, se llama aldosa, y si contiene un grupo cetona, es una cetosa. Y el criterio número 2, según el número de carbonos que la cadena tiene, y bien podemos observar de 3 carbonos triosa, 4 carbonos tetrosa, 5 carbonos pentosa, 6 hexosas y 7 hectosas y así sucesivamente. Bueno, y en resumen, hemos visto que la clasificación de los carbohidratos va desde las unidades más simples, como los monosacáridos, un ejemplo clave era la glucosa, hasta ya estructuras más complejas, como los polisacáridos, que un ejemplo clave de ellos es el almidón. Y bueno, entender esta clasificación nos ayuda a comprender mejor cómo nuestro cuerpo obtiene y almacena energía. Muchas gracias. Lobos y yo les voy a hablar sobre la nomenclatura y estructuras de carbohidratos. Ahora que hemos visto la clasificación funcional, es fundamental entender la geometría y el lenguaje de los carbohidratos. La estructura es lo que determina si una enzima nos sirve o no, o si es glucosa o galactosa. La química de los carbohidratos se basa en la estereoquímica, es decir, la disposición espacial de los átomos. Usaremos dos herramientas principales para entenderlo: la proyección de Fischer para la cadena abierta y la proyección de Haworth para los anillos. En primer lugar, tenemos las proyecciones de Fischer para cadena abierta, que son una representación en 2 dimensiones usada para mostrar moléculas tridimensionales, especialmente monosacáridos. Fueron introducidas por Emil Fischer, cuyo trabajo sentó las bases de la estereoquímica de los azúcares. En esta representación, las líneas verticales se interpretan como enlaces que van hacia atrás, alejándose del observador. Las líneas horizontales representan enlaces que salen hacia adelante, en dirección al observador. Su uso es fundamental para estudiar la disposición espacial de los grupos funcionales en carbohidratos en cadena abierta, ayudando a diferenciar estereoisómeros y comprender la reactividad de los azúcares. Ahora tenemos la configuración DIL. La designación DOL describe la configuración espacial de un monosacárido comparándolo con el glisaldehído, el compuesto de referencia para la estereoquímica de los carbohidratos. El carbono de referencia es el carbono quiral más alejado del grupo carbonilo. En una hexosa corresponde al carbono 5. Tenemos la regla en Fischer. Si el grupo OH está a la derecha, el azúcar es de la serie D. Y si el grupo OH está a la izquierda, pertenece a la serie L, como se visualiza en la tabla. En la naturaleza predominan los de azúcares y las enzimas del metabolismo están adaptadas a esta configuración. También encontramos los epímeros, que son 2 monosacáridos que solo difieren en la configuración de un único centro quiral. Por ejemplo, la de glucosa y la de galactosa, que son epímeros en el carbono 4.
También tenemos las estructuras cíclicas. Aquí ya entramos a las proyecciones de Howard, en la cual es muy común para los carbohidratos, especialmente cuando el anillo resultante tiene 5 o 6 miembros. Los monosacáridos de 5 o 6 carbonos pueden ciclarse, dando lugar a anillos estables. Un anillo de 5 miembros, 4 carbonos y un oxígeno forma una furanosa. Un anillo de 6 miembros, 5 carbonos y un oxígeno forma una piranosa. La proyección de Howard muestra la molécula en forma cíclica, donde el oxígeno del anillo se coloca hacia la parte posterior. Los grupos funcionales se orientan arriba o abajo dependiendo de su posición en la ciclación. Podemos visualizar ejemplos en la tabla. Por ejemplo, tenemos para la piranosa la glucopiranosa y para la furanosa la fructofuranosa. También tenemos la nomería alfa y beta. Al ciclar un monosacárido se forma un nuevo centro quiral denominado carbono anomérico. En aldosas es el C1, en cetohexosas es el C2. De esta ciclación surgen dos anómeros. El anómero alfa, en el cual el grupo OH del carbono anomérico queda abajo, en posición trans respecto al CH2OH. El anómero beta tiene el grupo OH hacia arriba, en posición cis con respecto al CH2OH. Este equilibrio entre anómeros ocurre en solución mediante mutarrotación, un proceso en el que el azúcar pasa temporalmente en la forma lineal antes de cerrarse de nuevo. En estas imágenes podemos ver las claras diferencias entre la proyección de Fischer y la proyección de Howard. Ahora continuamos con la nomenclatura tradicional. Esta define el nombre genérico del monosacárido basándose en dos criterios. En primer lugar, tenemos la función química, que encontramos las aldosas y las cetosas. Las aldosas contienen un grupo aldehído, por ejemplo la glucosa, y las cetosas contienen un grupo cetona, por ejemplo la fructosa. Número 2, tenemos el número de carbonos, para el cual se utiliza un prefijo numérico más la terminación osa. Por ejemplo, triosa para 3 carbonos, tetrosa para 4 carbonos, pentosa para 5 carbonos, hexosa para 6 carbonos y heptosa para 7 carbonos. Como ejemplos tenemos la glucosa, que es una aldohexosa, y la ribulosa, que es una cetopentosa. Estos nombres describen de forma inmediata el tipo de grupo funcional y el tamaño de la cadena carbonada. Ahora tenemos la nomenclatura estereoquímica DL. El sistema DL complementa la nomenclatura tradicional, añadiendo información estereoquímica. Para asignarlo seguimos un conjunto de reglas. Primero, se observa la proyección de Fischer. Segundo, se identifica el carbono asimétrico más alejado del grupo carbonilo. Y tercero, vemos la orientación del OH, que para la D o para dextro es hacia la derecha y para L o levo es hacia la izquierda. Este sistema es esencial para diferenciar enantiómeros de un mismo monosacárido. Ahora tenemos la nomenclatura sistemática IUPAC. La IUPAC añade precisión indicando el tipo de estructura cíclica. Las estructuras derivadas del furano terminan en furanosa. Las derivadas del pirano terminan en piranosa. Esta nomenclatura se emplea para representar monosacáridos en su forma más estable en solución. Tenemos como ejemplos la D-glucopiranosa y la D-fructofuranosa. Ahora seguimos con la configuración anomérica dentro de la misma nomenclatura, que aquí encontramos los anómeros alfa y beta. Para nombrar un monosacárido en su forma cíclica según IUPAC se siguen 4 elementos: la configuración anomérica alfa o beta, la configuración global D o L, el nombre del azúcar base, glucosa, ribosa, fructosa, etc. y el tipo de anillo. Y tenemos el ejemplo completo, que es la beta de glucopiranosa.
en el cual se expresa que es el anómero beta que pertenece a la serie D, que deriva de la glucosa y que está en forma de piranosa, o sea que tiene 6 miembros. Ahora tenemos la nomenclatura de disacáridos y oligosacáridos, también conocida como glicósidos. Los monosacáridos se unen mediante enlaces glicosídicos que conectan el OH del carbono anomérico de un azúcar con un grupo OH de otro monosacárido. Tenemos reglas como que el residuo no reductor termina en osil o el residuo reductor mantiene la terminación osa o óxido dependiendo de su carbono anomérico, si éste está involucrado en el enlace. Tenemos como ejemplo la O-alfa de glucopiranosil 1,4 de glucopiranosa. Este sistema describe configuración, tipo de enlace, posición del enlace y tipo de residuo. En resumen, la gran lección de esta sección es que la estructura lo es todo. La pequeña variación en la geometría definida por la estereoquímica de L y en la configuración de los enlaces con los anómeros alfa y beta es lo que determina si un carbohidrato es una fuente de energía como el almidón con enlaces alfa o si es fibra no digerible como la celulosa con enlaces beta. Con esta base molecular pasemos a ver dónde encontramos estos azúcares y cuáles son sus funciones vitales en el organismo. Buenos días. Hoy les voy a hablar sobre las fuentes de obtención de carbohidratos. Este tema es muy importante porque los carbohidratos son la principal fuente de energía para nuestro cuerpo. Veremos que existen 3 tipos de fuentes: naturales, artificiales e internas. Comencemos con las fuentes naturales, o también conocidas fuentes dietéticas. Estas son las más saludables porque provienen directamente de los alimentos y contienen una mezcla de carbohidratos complejos, simples y fibras. Dentro de ellos encontramos varios grupos. El primero son los cereales y sus derivados, como el arroz, el trigo, el maíz, la avena, el pan y la pasta integral. Estos son ricos en almidones que el cuerpo descompone lentamente, brindando energía constante. El segundo grupo son los tubérculos y raíces, como la papa, el camote, la yuca y la remolacha. También contiene almidones, pero su digestión es un poco más lenta, lo que proporciona energía por más tiempo. El tercer grupo son las legumbres, como los frijoles, las lentejas, los garbanzos, la soya. Estas no solo aportan carbohidratos, sino también proteínas vegetales y mucha fibra, lo que ayuda a una digestión más lenta y saludable. Después tenemos las frutas y verduras, que aportan carbohidratos simples como la fructosa y la sacarosa, además de vitaminas, minerales y fibra. Ejemplos son la manzana, el banano, la uva, la zanahoria y el tomate. Por último, los lácteos, como la leche, el yogur y los quesos frescos. Son la única fuente animal importante de carbohidratos y su azúcar natural se llama lactosa, formada por glucosa y galactosa. Ahora hablamos de las fuentes artificiales, o también conocidas como procesadas. Aquí encontramos los productos donde el ser humano ha añadido o concentrado carbohidratos como azúcares refinadas o harinas blancas. Algunos ejemplos son las bebidas azucaradas, los pasteles, los dulces, el pan blanco y los jugos industrializados. Estos alimentos tienen una alta concentración de azúcares simples y muy poca fibra, por lo que el cuerpo los absorbe rápidamente. Esto provoca un aumento repentino de la glucosa y la insulina en la sangre, y si se consumen en exceso pueden generar problemas como la obesidad o la diabetes tipo 2. Por eso es importante consumirlos de manera ocasional. Finalmente, tenemos las fuentes internas o endógenas. Estas no provienen de los alimentos, sino que son producidas por nuestro propio cuerpo. Cuando no consumimos suficientes carbohidratos, el organismo puede crear su propia glucosa a través de un proceso llamado gluconeogénesis, que significa literalmente creación de nueva glucosa. En este proceso, el cuerpo usa aminoácidos, que provienen de las proteínas, y glicerol, que viene de las grasas.
Este mecanismo es muy útil para mantener funcionando órganos como el cerebro y los glóbulos rojos, pero es un proceso limitado y que gasta mucha energía, así que no puede reemplazar completamente los carbohidratos de la dieta. En resumen, los carbohidratos pueden obtenerse de tres maneras: de fuentes naturales, artificiales e internas. Las fuentes naturales son las más recomendables porque aportan energía, fibra y nutrientes de forma equilibrada. Las fuentes artificiales deben consumirse con moderación y las internas actúan como una reserva del cuerpo cuando no hay suficiente glucosa disponible. Por eso, mantener una dieta variada y balanceada es la mejor forma de asegurar que nuestro cuerpo tenga la energía que necesita de manera saludable. Muchas gracias. Buenas otra vez. Ahora Jeremy, les hablaré sobre las funciones en el organismo. Los carbohidratos son macromoléculas biológicas esenciales que cumplen roles multifacéticos, yendo más allá del simple suministro de energía para incluir funciones de almacenamiento estructurales y de señalización celular. Para empezar con las funciones dentro del organismo, vamos a comenzar con la fuente energética primaria. Para explicarlo un poco mejor, es que los carbohidratos representan la principal y más eficiente fuente de energía para el cuerpo humano, suministrando aproximadamente 4 calorías por gramo. Tras la digestión, los carbohidratos se hidrolizan a glucosa, la cual es transportada a las células mediante la glucólisis y la fosforilización oxidativa. La glucosa se oxida completamente para generar ATP, que significa adenosín trisfosfato, la molécula universal de transferencia energética. La importancia de la glucosa es crítica, ya que el sistema nervioso central, incluyendo el cerebro, y los glóbulos rojos, que carecen de mitocondria, dependen casi exclusivamente de ella como combustible. Un suministro constante y adecuado de glucosa, especialmente de fuentes complejas, es crucial para sostener el rendimiento cognitivo, la memoria y el estado de ánimo. Hay una prioridad neural también. El cerebro y los glóbulos rojos dependen casi exclusivamente de la glucosa para su funcionamiento. Una ingesta adecuada de carbohidratos complejos favorece el rendimiento cognitivo, la memoria y el estado de ánimo. Ahora, otra función en el organismo es el almacenamiento y la regulación. Pero ¿cómo funciona esto? El cuerpo gestiona el exceso de glucosa a través de dos mecanismos principales. Uno, almacenamiento de glucógeno. Cuando el aporte de glucosa excede las necesidades inmediatas, el exceso se polimeriza en glucógeno, un polisacárido altamente ramificado, y se almacena en el hígado y en el músculo. El glucógeno hepático es vital para la regulación de la glucemia, niveles de glucosa en sangre, entre comidas, mientras que el glucógeno muscular se utiliza como reserva energética inmediata para la contracción muscular durante el ejercicio intenso. 2 sería la regulación metabólica. Los carbohidratos son el principal factor que modula la secreción de insulina, una hormona clave que promueve la captación de glucosa por las células. La calidad del carbohidrato, es decir, su índice glucémico y contenido de fibra, determina la velocidad de absorción y la respuesta insulínica, influyendo directamente en el riesgo de desarrollar resistencia a la insulina y síndrome metabólico. Otra cosa que también en el almacenamiento y la regulación se toma en cuenta es la conversión a lípidos. Una vez que los depósitos de glucógenos están saturados, el exceso calórico de glucosa puede ser convertido en ácidos grasos mediante la lipogénesis, contribuyendo a la acumulación de grasa corporal. Otra función que tienen en el organismo los carbohidratos sería la de protección metabólica. En esta sería, por ejemplo, que el consumo de carbohidratos es metabólicamente protector. Hay un efecto ahorrador de proteínas, que es decir, que la presencia adecuada de glucosa en la dieta evita que el cuerpo recurra
a la degradación de proteínas provenientes de la masa muscular o enzimas para obtener sustratos energéticos mediante a la glucogénesis. Esto preserva la masa muscular y la funcionalidad enzimática de los tejidos. Oxidación de grasas. Los carbohidratos son esenciales para la oxidación completa y eficiente de los ácidos grasos. La glucosa proporciona intermedios metabólicos como el oxaloacetato, necesarios para que el ciclo de Krebs funcione correctamente. En la ausencia de glucosa, ejemplo, un ayuno prolongado, la oxidación lipídica se vuelve incompleta, lo que resulta en la acumulación de cuerpos cetónicos, es decir, cetosis. Ahora otra función es la de reconocimiento y señalización celular. Es decir, los derivados de carbohidratos son esenciales para la para la identidad, y el soporte celular. Por ejemplo, el glucocálix y reconocimiento. Los oligosacáridos se unen covalentemente a proteínas y lípidos para formar glicoproteínas y glicolípidos en la membrana celular. Esas estructuras forman el glucocálix, una capa densa que actúa como el identificador de la célula. Esta capa es fundamental para el reconocimiento celular, por ejemplo, rechazo de tejidos, la comunicación intercelular y la modulación de la respuesta inmunológica. Esta es incluida en la determinación de los grupos sanguíneos A, B u O. Otro es el soporte estructural extracelular. Esta es otra función dentro del organismo. Esta función es que los derivados de carbohidratos, específicamente los glicosaminoglicanos, es una palabra muy rara, así que en siglas es GAG o GAGs, como el ácido hialurónico y el condroitin sulfato, son componentes clave de la matriz extracelular del tejido conectivo. Estos polímeros altamente cargados negativamente confieren rigidez, elasticidad y una notable capacidad de retención de agua a los tejidos, siendo cruciales para la integridad del cartílago, tendones y líquido sinovial. Y ahora, por último, y menos importante, y no menos importante, perdón, es la salud intestinal y saciedad, o sea, fibra dietética. La fibra dietética, un tipo de carbohidrato no digerible, cumple funciones vitales en el sistema digestivo, las cuales son fermentación y microbiota. La fibra llega intacta al intestino grueso, donde es fermentada por la microbiota intestinal. Este proceso genera ácidos grasos de cadena corta, SCFA, como el butirato, que no solo sirven como fuente de energía para las células del colon, los colonocitos, sino que también modulan el metabolismo y promueven la integridad de la mucosa intestinal. Otra función que tiene es la regulación digestiva y saciedad. La fibra, tanto soluble como insoluble, contribuye al aumento del volumen fecal y favorece el tránsito intestinal regular, previniendo el estreñimiento. La presencia de carbohidratos complejos y fibra aumenta la viscosidad del contenido estomacal, prolongando la sensación de saciedad y reduciendo el apetito, un mecanismo clave para el control del peso corporal. Y esto sería todo por mi parte. Ahora pasaremos a las aplicaciones industriales, así que los dejo con mi compañera. Buenas, yo les estaré hablando sobre las aplicaciones que tienen los carbohidratos en la industria. Como sabemos, los carbohidratos juegan un papel importante en distintos sectores industriales, esto debido a su versatilidad y bajo costo. Los carbohidratos industriales son estos compuestos orgánicos utilizados en diversas industrias, tales como la alimentaria, farmacéutica y en biomedicina, debido a su capacidad para mejorar la textura y estabilidad de los productos. Industria alimentaria. Tanto los carbohidratos simples como los complejos son esenciales en la formación y elaboración de productos alimenticios. Hablemos sobre los edulcorantes. Los azúcares simples, monosacáridos, disacáridos y sus derivados, los polioles, se usan principalmente para endulzar muchos productos alimenticios. Como ejemplos tenemos la sacarosa, que es este azúcar de mesa, los jarabes de maíz, los cuales son ricos en glucosa y fructosa.
y la llamada azúcar invertida, que se trata del azúcar hidrolizada, utilizada mucho en repostería, estabilizantes y espesantes. Además de proporcionar dulzura, los carbohidratos complejos tienen una amplia gama de fuentes y composición química que les permiten actuar como agentes de textura, estabilizantes y espesantes. Estas funciones contribuyen a la calidad y palatabilidad de los productos finales. Cuando hablo de palatabilidad, me estoy refiriendo a este placer que se siente en consumir cierto producto. Cabe recalcar que el consumo excesivo de estos azúcares refinados y de digestión rápida contribuyen a problemas de salud como la obesidad y enfermedades cardiovasculares. Aplicaciones no alimentarias. Estamos hablando de la fabricación de productos no consumibles que se utilizan en la vida diaria. Ejemplos, la celulosa es la materia prima para la fabricación de tejidos como telas y papel. El nitrato de celulosa es un derivado de la celulosa que tiene aplicaciones históricas y actuales en la fabricación de películas de cine, cementos, pólvoras de algodón y ciertos tipos de plástico. Por otro lado, los carbohidratos también son utilizados como agentes espesantes y adhesivos. Varios polisacáridos se utilizan como aditivos funcionales. Como ejemplos tenemos el almidón, la goma arábiga, el agar y la hemicelulosa. Aplicaciones en la industria farmacéutica y biomedicina. Los carbohidratos son esenciales en biomedicina por su alta solubilidad y especificidad de órganos y modos de acción prolongados. Cuando decimos especificidad de órganos, nos estamos refiriendo a la relación con su función en la señalización celular y el reconocimiento entre tejidos. Entonces, estos carbohidratos se utilizan para fabricar medicamentos y excipientes claves. Hablemos un poco sobre los componentes de fármacos y sustancias bioactivas. Muchos compuestos de carbohidratos se emplean en la fabricación de fármacos, como ya lo mencioné anteriormente. Estos ejemplos incluyen la dapagliflozina y el ácido hialurónico. Excipientes farmacéuticos. Los compuestos derivados de los carbohidratos desempeñan un papel fundamental como excipientes en la elaboración de medicamentos. El almidón, por ejemplo, se utiliza como un agente de relleno y aglutinante en la elaboración de tabletas, favoreciendo así su consistencia y estabilidad. Por otro lado, tenemos las ciclodextrinas que permiten encapsular fármacos con baja solubilidad, aumentando de manera significativa su disolución y biodisponibilidad en el organismo. Y por último, pero no menos importante, tenemos sus usos clínicos. Los dextranos son estos polisacáridos que se utilizan en medicina para tratar el shock hipovolémico causado por hemorragias, quemaduras o durante cirugías, ya que ayudan a aumentar el plasma sanguíneo y mejoran la circulación. Ayudan a prevenir trombosis y embolias y también se emplean para el tratamiento de la anemia por deficiencia de hierro. Como ejemplo, el hierro dextrano. Sulfato de heparina. Es un glucosaminoglicano altamente sulfatado que actúa como un anticoagulante de la sangre. Es importante mencionar que los glucosaminoglicanos son estas moléculas de carbohidratos complejas o polisacáridos que se encuentran en todos los tejidos conectivos de mamíferos y que cumplen funciones estructurales y de señalización. Y eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por habernos escuchado y por habernos visto. Espero les haya gustado. Gracias por vernos.